30 segundos, un gusto saludarlos en este día jueves 12 de junio que va a pasar a la historia. Finalmente el gobierno se jugó y está jugando duro sus cartas por una consulta popular que en cuentas del presidente Petro va a ser el jueves 7 de agosto, que es un día festivo. El presidente Petro desde anoche está yendo más allá, no solo porque se saltó la decisión del Senado, que le había hundido esa consulta popular, que la votó y la rechazó, sino que ahora está comparando lo que él quiere con el proceso de la Constituyente de 1991. Tal vez lo que el presidente Petro intenta es la comparación de la séptima papeleta, que fue un movimiento espontáneo en ese momento declarado y tramitado bajo el estado de excepción, el estado de sitio, y que era fundamentalmente un reclamo generacional en momentos de los ataques terroristas de Pablo Escobar y del narcotráfico. El presidente Petro termina su discurso de anoche en Cali, una alocución larguísima, retransmitida por los canales privados de la televisión, haciendo alusión a eso, a que tiene que salir, en caso de otra derrota, salir a conseguir 8 millones de firmas, y termina amenazando nuevamente con una constituyente. Todo muy diferente, y compara él el proceso y pide después en Twitter el presidente Petro que recuerden y que comparen lo que pasó en 1991 con lo que está pasando hoy, que no tiene la verdad punto de comparación, no se parecen absolutamente en nada. Lo que hay hoy es una propuesta política, la consulta popular, que ya se tramitó donde toca en el Congreso y que perdió, y que es una derrota política para el gobierno, y que no quiere aceptar la derrota política. Hoy no estamos como estábamos en 1990, 91, 89, en estado de sitio, ni en ninguna situación excepcional, como para saltarse las instituciones, como para saltarse el Congreso, como para saltarse las Cortes y convocar a unas elecciones de consulta popular por una reforma laboral que además está siendo aprobada en el Congreso de Colombia. En esa época de la Constituyente, en el gobierno Gaviria, el presidente fue la llamada séptima papeleta, es cierto, pero el país estaba en estado de sitio prácticamente de manera ininterrumpida por cuenta de los atentados, el primero contra el exministro Rodrigo Lara en el gobierno Betancur. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esto, de lo duro que está jugando sus cartas el presidente Petro, que por otro lado, en el discurso de anoche propone al tiempo, o promete mejor, que va a bajarle el tono. No parecía estar en plan de bajar el tono, la verdad, el señor presidente. La gran diferencia con la constituyente del 91 fue convocada esa por consenso. Se pusieron de acuerdo partidos, movimientos sociales, el gobierno, para sacar adelante una constitución porque estábamos asediados por el terrorismo. Acá es un propósito partidista del gobierno Petro y de la izquierda en Colombia. En el mismo tono en el que habló anoche el presidente Petro, denunciando que Estados Unidos y que el secretario de Estado Marco Rubio está en un plan para derrocarlo. Un discurso desde Cali, termina diciendo que si le niegan todo esto, la consulta, la reforma laboral, va a salir a la calle a recoger 8 millones de firmas y a recurrir a mecanismos como la Asamblea Constituyente. El presidente Petro dice que no quiere la reelección, pero que invita a votar por el cambio y por la vida en el 2026, que fue la manera de terminar su discurso de ayer, por supuesto casi una confesión de lo que se trata todo esto es de una bandera política pensando en las elecciones del año entrante, que tenemos calendario electoral. Sobre el decretazo, que es la manera de llamar ese decreto espurio, ese decreto cuestionable, ese decreto que viola las instituciones, que viola el principio de separación de poderes, que se salta el Congreso, que omite fallos judiciales, el presidente Petro dice que solo se derogará si las 12 preguntas sobre la reforma laboral las aprueba el Congreso, que las está aprobando como quiere el gobierno, que ahí sí puede haber diferencias porque, por supuesto, el Congreso tiene niveles suficientes de autonomía para establecer modificaciones. Y el presidente vuelve a hablar de que no le gusta el tema del pago por horas que existe en Colombia desde hace mucho tiempo. Lo que tiene esta reforma laboral es un articulito que dice que se pueden presentar cotizaciones a la pensión, a seguridad social, a través de los contratos por horas en Colombia. El decretazo fue emitido ayer, tiene 31 páginas, no lo firma la canciller Laura Sarabia, lo firma la viceministra Villavicencio de Exteriores, no lo firma Edwin Palma, que
que la semana pasada estaba retando en Twitter, diciendo que claro que lo iba a firmar, pues se inventó un viaje, no lo firmó, todo lo firma su viceministro, no lo firma la ministra de Medio Ambiente, Elena Estrada, sino el viceministro. Y no lo firma el padre de todo este lío, que es Eduardo Montealegre, que dejó a todos colgados. Él se inventó la tesis de que el presidente lo puede hacer, el decretazo, pero no lo firma porque no se ha posesionado. A propósito, el anunciado ministro de Justicia, que repito, es el padre de lo que está pasando, el ministro Montealegre, tiene la tesis de que hubo 5 violaciones en la votación del Congreso y por eso el gobierno está recurriendo a la excepción de constitucionalidad, que es arrogarse el derecho de decidir qué es o qué no es constitucional en Colombia, que no se leyó la proposición, que se cerró la votación de manera arbitraria, que se modificó el voto de uno de los congresistas, que hay discrepancia entre el número de senadores presentes, que los votos emitidos no tramitaron la apelación que presentó en su momento la senadora María José Pizarro. Todos posiblemente, efectivamente cuestionables, pero no es el gobierno el que puede tomar la decisión en Colombia de qué es o qué no es constitucional. Suponiendo que las irregularidades fueran ciertas, el gobierno podría presentar, por supuesto, una demanda, pero lo que hizo fue recurrir al decretazo. De inmediato ha comenzado, desde anoche, cuando lo confirma el presidente, la lluvia de demandas contra el decreto, y las va a haber de carácter constitucional, las va a haber de carácter administrativo y las va a haber de carácter penal, porque por supuesto se arriesgan a un prevaricato gigante. La primera en anunciarlo fue una parlamentaria que era petrista, la menciono por eso, Catherine Miranda, alegando que el decreto es inconstitucional porque el Senado efectivamente se pronunció. También demandaron Paloma Valencia, el exministro Wilson Ruiz, el abogado Fernando Calderón, Germán Calderón. Así que hay muchas demandas en curso y van a ser días agitados. A propósito, en el discurso el presidente habla de Mario Uribe, se refería a Miguel Uribe, que no estaba solo. Noticias Caracol ha publicado la recopilación, el rastro de los videos que demuestran que el sicario, el joven de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay, estuvo acompañado por un carro, un vehículo gris Spar, que tuvo por lo menos 5 cómplices. En esos videos se ve cuando el muchacho llega en una moto, lo llevan al barrio Modelia, habla por teléfono celular, se cambia de ropa, se baja de un carro con otras personas, empieza a caminar 4 calles antes de llegar al parque, lo que demuestra que no fue un pistolero solitario que atentó contra Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, a la que están atacando de manera terrible, inclusive algunos muy ilustres parlamentarios del petrismo, la parlamentaria Isabel Cristina Zuleta, diciendo que se está prestando a jugadas políticas, que por supuesto es una dramática injusticia que demuestra cómo hacen juicios terribles, apresurados. La Santa Fe va a emitir otro comunicado sobre el estado de salud de Miguel Uribe a las 6:30 de la mañana, y sugiero no meter a la Santa Fe en estas batallas políticas. Anoche en la Santa Fe hicieron un rosario, llevaron rosas rojas y amarillas en una ofrenda porque aparentemente hay mejorías, o eso quisiéramos pensar quienes queremos que Miguel Uribe sobreviva. El presidente Petro dice Mario Uribe, y el presidente Petro habla del asesino de Mario Uribe, Miguel Uribe. La verdad, Miguel Uribe, no Mario, está vivo, no hubo asesinato. No hubo asesinato, lo que hubo fue un intento de asesinato, que es lo que le pasa al presidente Petro, que no escribe, no prepara sus discursos y termina diciendo cosas atropelladas un poquito como estas. A propósito de orden público, les hablaré de las decisiones que tomaron en el Consejo Extraordinario de Seguridad que sesionó en Cali y al que llegó el presidente Petro efectivamente para encabezarlo durante 3 horas. Y la noticia del momento en el mundo es el avión que se estrelló, un Boeing 787 de una aerolínea india, Air India, que había salido de Ahmedabad, una ciudad en el oeste de la India. Tenía 242 personas a bordo, la mayoría eran indios, pero también había británicos y portugueses. Se accidentó, se estrelló contra un edificio en donde estaban médicos, y la cifra de muertos podría ser muy superior a los 242 ocupantes. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día jueves, son las 6:10 a.m. Aquí está lo más importante. Hoy es el Día contra el Trabajo Infantil,
Para eso no se necesita, para luchar contra la explotación infantil, no se necesita ni reforma laboral ni consulta popular. Los acompañamos desde Mañanas Blue, lo más importante enseguida, el resumen en voces y sonidos. Apenas 5 minutos después de despegar se precipitó a tierra un avión Boeing 787 Dreamliner de la compañía Air India con 242 personas a bordo. Cayó en zona residencial en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de la India. El vuelo se dirigía a Londres, al aeropuerto de Gatwick. Los pasajeros eran 169 de la India, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Cientos de equipos de rescate están movilizados a esta hora intentando rescatar a la gente afectada de la zona residencial. El avión explotó en llamas al tocar tierra. La nave impactó de lleno sobre un edificio que servía de residencia de médicos. Este es el momento del pueblo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. El presidente Gustavo Petro y la mayoría de sus ministros titulares firmaron ayer el decretazo que convoca a una consulta popular. Se trata del decreto 0639 de 2025, de 31 páginas, que fue suscrito por 15 ministros titulares y 4 funcionarios encargados del gabinete del presidente Gustavo Petro. A la Corte Constitucional, donde desde el día de hoy tiene en sus manos el decreto de la consulta, solo puedo solicitarle: es independiente, respetaré su decisión. El presidente, desde la plazoleta San Francisco en el centro de Cali, justificó el decreto de la consulta popular. Primero, porque es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria. Pero allí también el presidente le pidió al presidente de la Cámara de Representantes no dar un paso atrás si el Senado no aprueba el texto del gobierno de la reforma laboral. Esto podría afectar la conciliación al final entre ambas cámaras. Y si la Cámara de Representantes, llegado a que Efraín, el presidente, tuviera mayoría en el Senado para aprobar algo tan dañino como una contratación por horas, le pido al presidente de la Cámara no dé un solo paso atrás. Y el presidente reactivó el debate sobre una asamblea constituyente. Supongamos, entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano se llama el pueblo de Colombia. La firma del decreto de la consulta popular hoy es objeto de un debate jurídico como el que está presentando Alfonso Gómez Méndez, ex procurador y ex fiscal, quien dice que los ministros del gabinete y el propio presidente estarían cometiendo prevaricato y abuso de función pública. Llevar la consulta por decreto alegando que la decisión del Senado no fue correcta, me parece que implicaría una clara violación de la Constitución para reemplazar no solamente al Congreso, sino al Poder Judicial. Si eso llegara a pasar, el presidente y los ministros podrían incluso responder penalmente, un caso claro de prevaricato y de abuso de la función pública. Y desde Bogotá le respondió el ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre. Porque es que el prevaricato se da cuando hay un acto manifiestamente contrario a la ley. Y en este caso, la excepción de inconstitucionalidad es una competencia y una potestad del presidente de la República que se deriva del artículo 4 de la Constitución. El gobierno podría derogar el decreto de la consulta popular solo si la plenaria del Senado aprueba la reforma laboral tal como salió de la Cámara de Representantes. El ministro Armando Benedetti. Sí, claro, si la ley sale tal y cual, producto de una concertación con el Senado, no es una imposición, entonces habría una derogatoria de ese decreto. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Hasta tanto no haya una
una decisión, su vigencia seguirá su curso, mientras que simultáneamente en el Congreso discutimos y tramitamos la reforma laboral. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que acudirá ante las altas cortes tras la decisión del gobierno que firmó el decreto de la consulta popular. Cepeda aseguró que el gobierno pasó por encima de los poderes legislativo y judicial. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha socavado la institucionalidad del Estado, pasó por encima de la Constitución y la ley y por encima de dos poderes públicos, el poder legislativo que negó esa consulta y el poder judicial, que era el que debía conocer cualquier inquietud que el Ejecutivo tuviera. Es un autogolpe de Estado, se trata de un acto abiertamente ilegal, dijo el senador Miguel Uribe Turbay en un video grabado 1 hora antes del atentado en su contra en Bogotá y que fue publicado en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Tras casi 10 horas de discusión, la plenaria del Senado solo logró avanzar en la aprobación de 17 artículos de la ponencia mayoritaria de la reforma laboral. El motivo: hay cerca de 220 proposiciones de modificación de artículos y 120 artículos nuevos, por lo que se convocó a una subcomisión para que evalúe todas estas propuestas y al retomar la sesión a las 8 de la mañana de hoy, se tenga un camino claro para la votación del resto del articulado. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Estamos dispuestos a responder y que estamos para poner la cara ante las Cortes. Siempre la he puesto en toda mi vida, desde que soy congresista siempre he estado poniendo la cara y no hay ningún problema en ponerla. Eso es un derecho que tienen las personas y me parece bien que lo hagan. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha socavado la institucionalidad del Estado, pasó por encima de la Constitución y la ley y por encima de dos poderes públicos. Al conocer que hay rasgos de recuperación en el senador Miguel Uribe Turbay, familiares y amigos realizaron una misa en favor de su salud, a la que su hermana María Carolina Hoyos afirmó que la mejor forma de ayuda hacia el precandidato es con la oración. Nosotros en la familia creemos en los milagros y como miles de personas que nos hemos unido en el mundo a través de nuestra fe, estamos viendo cómo se va consolidando el milagro de la recuperación de Miguel. Entre tanto, la esposa del senador María Claudia Tarazona agradeció a las cientos de personas que han pasado por las afueras de la Fundación Santa Fe y han dejado una vela, una estampa y las oraciones al precandidato. Solamente me asomé para saludarles, para darles las gracias por estar acá, para seguir pidiendo por la oración de Miguel. Hasta ahora, lo único que se conoce de uno de los atentados políticos más graves en las últimas décadas en Colombia es que quien disparó es un menor de edad de 15 años, capturado pocos minutos después del crimen. Sin embargo, Blue Radio tuvo acceso a varias pruebas desconocidas que demuestran que en el ataque sicarial estuvieron involucradas por lo menos 5 personas más. En Cali se realizó un consejo extraordinario de seguridad tras la escalada terrorista en los departamentos de Valle y Cauca con los 25 ataques perpetrados por las disidencias de las FARC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió que hubo limitaciones en la inteligencia de la fuerza pública. 72% de los intentos terroristas se neutralizaron. Quiere decir que había inteligencia, pero no fuimos capaces de neutralizar el 100%. En este mismo consejo se anunció la creación de un bloque de búsqueda para desarticular más de 70 estructuras criminales que delinquen en la ciudad de Cali. El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Triana. Y en especial aquellos grupos que bajo la modalidad de sicariato afectan a los seres humanos producto de esta terrible modalidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dirige un plan para derrocar al gobierno Petro en Colombia. Y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, solicitó cumplir su condena de 6 años de prisión por corrupción en su casa, un recurso que la ley argentina permite por ser mayor de 70 años. También se conoció que Fernández y los otros 8 condenados deberán devolver cerca de $80 millones al Estado por fraude. Comenzó la cuarta fecha de los cuadrangulares en la Liga Colombiana. En el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla. Se mantiene como líder del cuadrangular A. El conjunto de Curramba quedó eliminado de cualquier posibilidad de aspirar a la final. Esto dijo Alejandro Restrepo, DT del Poderoso, sobre la victoria de su equipo.
La construcción del equipo difícil, muy difícil, porque al no tener un jugador de esa posición natural, a nosotros como entrenadores nos suponía una dificultad. A segunda hora en el estadio Nemesio Camacho, el Campín Millonarios igualó a 2 goles con el conjunto de Once Caldas. Este resultado mantiene al conjunto de Bogotá como líder del cuadrangular B, tiene 6 puntos, la ventaja deportiva lo pone primero, frente al conjunto de Independiente Santa Fe que tiene igualdad de unidades, pero Millonarios es líder por la ventaja deportiva. Estás escuchando Blue Radio.